Bueno, estamos de vuelta ahora sí con la entrevista con Ernesto Arredondo Leiva. Ernesto, tú junto con Tomás Barrientos editaron este libro que se llama 2012 Calendarios Mayas y Orígenes del Fin del Mundo. Sobre eso vamos a conversar, pero primero, ¿por qué hablar de calendarios mayas? Me llamó la atención desde el principio de cuando compré el libro. ¿Por qué hablar de calendarios? ¿No es solo un calendario? No, y ese es justamente el primer gran problema que se tiene con todo este tema. Se habla del fin del calendario maya. Y la verdad es de que no llega ningún calendario a su fin y en realidad son varios calendarios los que existen. Por eso de entrada queríamos atacar esa falacia, si quieres, sobre los calendarios mesoamericanos, que también se tiene que tener en cuenta. Los calendarios que se utilizaron en el tiempo clásico maya y que se han utilizado a través de milenios, también se utilizan en toda Mesoamérica, con ciertas variantes obviamente, con ciertos usos por ahí que tienen ciertas variaciones, pero al final se usan en toda Mesoamérica. Y la cuenta larga, que es, digamos, los Bactunes, la que es el gran tema hoy por hoy, al menos según la evidencia, en monumentos, tiene sus orígenes en el área olmeca, la región del Istmo de Tehuantepec y la costa sur de Guatemala. Ernesto, algunas preguntitas que surgen que yo diría que son lo que tratamos de que lo que la gente tiene como inquietud, es lo que yo te quiero transmitir. Cuando hablamos de la civilización maya, en el colegio, en los institutos se estudió que era una civilización que era muy superior incluso a los egipcios y a otras civilizaciones que estaban en ese momento. Estos calendarios que se fueron desarrollando, los calendarios mayas, ¿en qué etapa y en qué momento se descubren en Mesoamérica? Ok, hay una cosa muy importante que dices ahora, que es creo que la segunda cosa importante. Cuando nosotros estábamos en la escuela, y creo que todavía hoy por hoy se habla mucho de la civilización maya, de los mayas, se sigue utilizando la palabra maya como que si estuviera todo dentro de un mismo costal. Si bien existe, en algún momento se manejó ese término así, hoy por hoy cuando estamos hablando de los mayas, digamos en la escuela, cuando nos referimos a los periodos clásico, preclásico, casi siempre nos estamos refiriendo a un grupo particular dentro de todo el mundo maya, que son más de 30 grupos diferentes. Siempre mayas, obviamente, comparten un idioma y tienen toda una característica cultural, pero en la escuela lo que aprendimos, por ejemplo, relacionado a Tikal, es un grupo de habla cholana, ¿no? Y este es el que sufre ese famoso colapso en algún momento. Esta es la época clásica de los mayas. Y esa es la época clásica de las tierras bajas. Aparte es hablar también de otros grupos mayas, que los podemos ir nombrando y podemos ir trazando también su evolución como sociedad en el tiempo. Pero ha sido algo que nos ha quedado aquí y a veces eso crea mucha confusión. Lo otro que decía sobre los, civilizaciones y sus calendarios, también esa es otra manera, digamos, un poquito arcaica de ver la historia. No se trata de quién es mejor o quién tiene algo más perfecto. Cada sociedad crea sus herramientas a como les conviene. Entonces no porque un grupo, digamos, hoy por hoy, los calendarios tal vez más precisos son los lunares en el mundo musulmán. No por eso vamos a decir, bueno, los musulmanes son superiores a los egipcios o a los mayas. Cada quien se adaptó a sus necesidades. El conocimiento de los calendarios mayas empezó desde mucho tiempo atrás. Empezó desde que se empezó a poblar la zona que conocemos hoy por hoy como Maya, y estamos hablando desde 4.000, 3.000, 2.000 años atrás. Entonces podemos suponer que al menos alrededor del año 2000 ya teníamos los primeros calendarios. Probablemente el Solquín ya estaba en uso, lamentablemente no tenemos la evidencia material, y se siguieron utilizando hasta nuestros días. Otros, como las cuentas de Venus, como los calendarios de Júpiter, como los calendarios de Marte y todos estos otros calendarios que no hablamos comúnmente, se perdió su conocimiento en algún momento. Tuvimos la quema de libros por Landa y por la Iglesia Católica, tuvimos todo el proceso de conquista de 500 años. Nos retrasó culturalmente. Que nos dejó así. Claro. La cuenta larga se retoma, al menos después de un periodo de ausencia dentro de los monumentos en piedra. Después del Bactún 10 ya no tenemos monumentos en piedra con el uso de la cuenta larga. Y es hasta finales de 1800 que un alemán y un americano encuentran, cada quien por su lado, cómo trabaja ese sistema y lo hacen nuevamente conocido, se hacen publicaciones. Proyectan los Bactunes que hacían falta. Es más, nombran la palabra Bactún.
que eso fue una palabra armada por estos estudiosos para decir 400 tunes, a partir del yucateco del siglo XVI. Hoy por hoy sabemos que la verdadera palabra es pic o pi, al menos en cholano del clásico. Vamos a ir al primer corte y vamos a volver, y en el segundo bloque tal vez profundizamos un poquito sobre los bactunes, su significado, y tratar tal vez de desmistificar eso que se ha dicho, que estamos al borde del fin del mundo, que también es una corriente un poco moderna que se ha dado. Vamos a un corte y usted no se mueva, que estamos esta noche con un programa muy especial, un programa tratando sobre el 13 Bactún, esa fecha que se ha vuelto una fecha universal. El 21 de diciembre próximo estamos ya muy cerca de lo que es el fin de la era de los bactunes del calendario maya.